Rápidamente, probablemente todos saben que el calendario se corrió 3 semanas, para bien o para mal. Eso implica que no es necesario hacer ajustes en términos de las clases porque estamos con la que ya recuperamos, estamos bien y no había problema con eso. Eso también implicaría, todavía no lo han oficializado, pero obvio que tampoco haríamos la prueba corporativa con los capitalinos, así que nos desentendemos de eso. ¿Ya? Aún así, véanlo ustedes discutir, yo creo que es bueno hacer la prueba lo antes posible. Probablemente ahora vamos a terminar, espero, esta semana seguro que vamos a terminar entre hoy y la tarde con la materia que entra en la prueba. ¿Ya? Les cuento que la primera prueba en Santiago fue una masacre. El promedio fue entre 3.9 y 4.1, todavía estoy tratando de ayudarlos en algo. Lo que los pone en una buena posición para ganarle a los capitalinos. No, pero de nuevo, en general uno siempre ve más o menos los mismos problemas, así que yo los invito a la revisión crítica de las preguntas. Hubo mucho error en Santiago de no responder lo que yo les preguntaba, que es lo que yo les he dicho varias veces, que uno tiene que concentrarse en lo que yo les pregunto, no en la materia. Por ejemplo, solo para que lo tengan a la hora de, me imagino que ya están estudiando, una pregunta que les hice a ellos en la prueba, que ustedes debieran poder contestar, ¿no es cierto? Yo les dije, explique por qué la digoxina, y les aclaro, por si alguien se lo olvida, la digoxina, bloqueador del intercambiador sodio-calcio, afecta el transporte transepitelial de glucosa en el duodeno. Es una pregunta en la cual, si ustedes tienen mediana claridad de transporte activo secundario, deberían decir, bueno, si bloqueamos la bomba sodio-potasio TPasa, se disminuye el gradiente de sodio, por lo tanto, el cotransporte sodio-glucosa tiene menos energía para bombear la glucosa al interior del duodeno, y por lo tanto, GLUT, que está en la membrana vasoapical, tiene menor gradiente para bombearlo hacia el plasma, y con eso disminuye el transporte. ¿Okay? Cerca de un tercio de los pajaritos y pajarites capitalinos, empezaron a hablar de la digoxina y se saltaron al intercambiador sodio-calcio, que no tenía nada que ver con lo que les estaba preguntando, pero en clase, al igual que ustedes, yo les puse el ejemplo de la digoxina como antiarrítmico que afectaba el intercambiador sodio-calcio. Y por supuesto, eso yo rajé la prueba, la quemé, la tiré a la basura, porque no tiene nada que ver con lo que les estoy preguntando. ¿Por qué les digo eso? Porque eso es un típico error que uno ve, que ojalá con ustedes no se repita, al menos tan masivamente, que es no concentrarse en lo que uno les pregunta. ¿Ok? ¿Alguien ya se pregunta? Sí, profesor. Dígame. ¿Es el bloqueador de la bomba sodio-calcio o sodio-potasio? Sodio-potasio. Dije sodio-calcio. Sí. Ah, perdón. No, un bloqueador de la sodio-potasio TPasa. ¿Sí? Era para ese estándar. Muy bien. Ya chicos, respecto a la clase pasada, recuerden que lo que estuvimos hablando fue del potencial de acción. Entonces cuando yo les pido un dibujo, un gráfico, siempre lo que ustedes tienen que poner, o si no lo tienen puntaje máximo, es las dimensiones de lo que estamos hablando. Recuerden eso. Potencial de acción, cambios del potencial de membrana, milivolt en milisegundos. Y se acuerdan que era una cosa más o menos así, ¿no es cierto? En la cual, de nuevo, ustedes debieran ser bastante asertivos en poder explicar que la cota superior e inferior de esta señal va a estar determinada por el potencial de equilibrio del sodio y del potasio en el modelo de reacción de calamar gigante. ¿Sí? Y esto lo veíamos, ¿no es cierto?, como, voy a tratar de dibujar más o menos una corriente de sodio de entrada y una corriente de potasio de salida. ¿Sí? Y de nuevo, ustedes debieran ser capaces, hagan ese ejercicio de explicar por qué la corriente del sodio tiene ¿no es cierto?, estas inflexiones que dan cuenta de la forma del potencial de acción. ¿Se acuerdan de ese ejercicio, no? ¿Ya? Entonces, para que le den una vuelta, lo revisen, etc. Y lo otro que tampoco logramos ver mucho, y algo que yo le pedí a los ayudantes que lo vieran, creo que van a tener yo tiempo mañana, ¿no? Porque ayuda a entender también las contribuciones relativas del sodio y el potasio. Si tenemos
este potencial de acción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede si no hay borrador? ¿Qué es lo que sucede con este potencial de acción si agregamos tetraetilamonio? ¿Se acuerdan lo que hacía el tetraetilamonio? Bloquea las corrientes de potasio, los canales de potasio voltaje dependiente, ¿sí? Entonces, si agregamos tetraetilamonio y repetimos nuestro estímulo supraumbral en el axón de calamar gigante, lo que deberíamos ver es que el potencial de acción es más rápido, llega más cerca aún del potencial de inversión del sodio y repolariza muy lentamente. No quiero pasarme aquí porque no tengo borrador. ¿Sí? En el fondo nos muestra la contribución, si bloqueamos el canal de potasio voltaje dependiente, aislamos la contribución de la corriente de sodio. Y la corriente de sodio, ¿no es cierto?, básicamente es la que confiere la rapidez a la despolarización. Vamos a tener una mayor amplitud porque algo de la corriente de salida de potasio está tirando el valor del potencial de membrana hacia abajo. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? Y donde más evidente se hace la contribución del potasio es en la repolarización, ¿no es cierto? Puesto que el potasio sale de la célula, una corriente de salida que hiperpolariza y contribuye fuertemente a la velocidad de repolarización. Por lo tanto, si bloqueamos los canales de potasio en este modelo, recuerden que solo sodio y potasio, la repolarización básicamente ahora es reflejo de la inactivación de los canales de sodio. ¿Sí? En ese caso no habría, Javiera, no habría hiperpolarización, ¿no? Eventualmente no habría. Dependería si ocupamos una condición TA, S100, S50, etc. Pero ahí de nuevo, estaría bien si la ponen o no, si lo argumentan. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver ahora es respecto a la propagación del potencial de acción. En rigor, la propagación de los impulsos eléctricos, porque en nuestras células excitables y particularmente en nuestro sistema nervioso tenemos dos tipos de señales: los potenciales de acción y los potenciales subumbrales, locales o electrotónicos, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Entonces el objetivo de la clase, a donde estarían intencionadas las preguntas que evaluarían este contenido, es que ustedes sean capaces de explicar, ¿no es cierto?, el mecanismo de cómo se propaga, cuáles son los parámetros que uno reconoce. ¿Ok? Entonces, como yo les digo, las señales eléctricas, ¿no es cierto?, de nuestras células excitables son básicamente el potencial de acción, que es el que se lleva al grueso de la relevancia, porque la gran característica que tiene el potencial de acción es que al autopropagarse, ¿no es cierto?, se puede propagar, valga la redundancia, a grandes distancias. Y por lo tanto permite entender que si tenemos una célula, imaginemos que esta es una célula corticoespinal, ¿no es cierto?, en un movimiento voluntario, desde la corteza proyecta una sinapsis en los dedos, y ese axón, ¿no es cierto?, va a propagar la señal y permite conectar dos células. ¿No es cierto? Esa es la importancia del potencial de acción, que nos permite conectar células excitables en circuitos con coherencia funcional. Lo que vamos a llamar potenciales locales, en muchos libros se menciona como potencial electrotónico, que tiene que ver con cómo va decayendo, ya vamos a mencionar eso, son estas señales básicamente las subumbrales. Recuérdense que la lógica de lo que estamos mencionando es que si yo tengo, ¿no es cierto?, imaginémonos una célula, estamos haciendo registros, decíamos que si yo inyecto las suficientes cargas positivas para despolarizar la célula, recluto a todos los canales de sodio disponibles y ese evento es el potencial de acción, ¿no es cierto? Pero si yo doy, centrémonos primero en estas señales, ¿no es cierto? Si estas son subumbrales, lo que está ocurriendo es que las cargas positivas que yo inyecto en la célula reclutan, qué sé yo, el 5% de los canales disponibles, y por lo tanto lo que veo yo es lo que se conoce como una respuesta pasiva, porque la célula no se involucra en la respuesta, no hay una regeneración de la señal como en el potencial de acción. ¿Ya? Entonces uno ve que hay una respuesta, aquí estaría, ¿no es cierto?, el umbral, threshold significa umbral, por lo tanto, si la amplitud
del estímulo está por debajo del valor de activación de los canales de sodio a nivel poblacional, vamos a tener una respuesta subumbral. ¿Ok? Asimismo, si lo que yo hago es, por ejemplo, inyectar corrientes, cargas negativas, yo voy a ver en la célula respuestas pasivas hiperpolarizantes. ¿Ok? Entonces, uno de los aspectos que vamos a ver ahora es ¿qué determina que si yo estoy dando pulsos cuadrados de corriente, que eso es similar a lo que ocurre en una célula? Porque recuerden que en la práctica el canal de sodio se abre instantáneamente. Estamos hablando de fracciones de microsegundos y por lo tanto, realmente, ¿se acuerdan cuando veíamos los registros de canal único que se ven como un pulso cuadrado cuando el canal se abre y se cierra? ¿Ya? Sin embargo, nunca vamos a ver que la respuesta, cuando la vemos como potencial de membrana, nunca son respuestas cuadradas, siempre son respuestas que tienen, ¿no es cierto?, un componente asintótico. ¿Ya? Hay un retardo, si quieren verlo así. ¿Se fijan? Aquí, miren, justo, no sé si se alcanza a ver, aquí hay una línea blanca que marca, vámonos para arriba si es que se les complica más, ¿no es cierto? Aquí comenzó de manera instantánea un cambio de una corriente de 0 a 1, sin embargo, aquí hay un retardo en llegar al valor máximo de voltaje para esa corriente. ¿Ok? Y eso es uno de los aspectos importantes que quiero que recordemos hoy, que veamos hoy, porque tiene cierta relevancia fisiológica. ¿Ok? Y por cierto, si estas respuestas, si estos estímulos ahora son supraumbrales, y eso lo tenemos que definir empíricamente, tenemos que hacer el experimento y mostrar que cuando la corriente llega a una amplitud X, ya superamos el valor de disparo y por lo tanto vemos potenciales de acción. ¿Ok? Pero lo primero que les quiero mencionar entonces es que tenemos estos potenciales locales, estas respuestas potenciales locales, ¿no es cierto?, que la principal característica que tienen en términos de la fisiología celular es que no se propagan. Es decir, se generan en un axón y se van atenuando de a poco. ¿Ok? El equivalente, imagínense que yo tuviese aquí una cuerda, una cadena, una manguera, y yo le hago, ¿no es cierto?, una onda, esa onda se disipa y no se va a propagar más que un par de metros. Hay un decaimiento energético que hace que, como estas señales no son capaces de reclutar a todos los canales, de a poco va desapareciendo. ¿Sí? Entonces, esa es la principal característica. Aún no es completamente claro, algo de esto vamos a hablar el próximo semestre en neurociencia, con lo que queden, de que la mayoría de las señales en las neuronas telencefálicas, ¿no es cierto?, donde está nuestra función ejecutiva, lejos la mayoría son potenciales, lo que conocemos como potenciales postsinápticos, que pueden ser excitatorios si nos acercan al umbral o inhibitorios si nos alejan del umbral. ¿Ya? Y los potenciales postsinápticos tienen una razón de 100.000 a 1 respecto a los potenciales de acción. Entonces hay una pregunta que es súper legítima, es decir, bueno, ¿qué sentido tiene que una neurona tenga 100.000 sinapsis y genere 100.000 de estas respuestas si finalmente no se propagan? Y eso es una pregunta que todavía no hay consenso de cuál sería el significado. Pero un hecho concreto que es así. ¿Ya? Estos potenciales, además reciben distintos nombres de acuerdo al modelo de estudio. Cuando veamos, por ejemplo, en musculatura esquelética, ¿no es cierto?, el músculo que va a ser la postsináptica, una célula excitable, esta respuesta se conoce como potenciales en miniatura o potenciales de placa, por el nombre que recibe la sinapsis de la placa neuromuscular. ¿Ok? Entonces, una característica que tienen estas potenciales locales es que primero no se propagan, es el principal impacto que va a tener sobre la célula, por lo tanto no genera conectividad funcional. Son de amplitud variable, porque si ahora yo, siempre siendo subumbrales, recuerden, siempre siendo subumbrales, si yo aumento un poquito la amplitud del estímulo, en vez de reclutar el 5%, recluto el 10% de los canales. Todavía una respuesta subumbral, pero va a ser proporcional a la amplitud del estímulo. Dentro de cierto rango. Dentro del rango, ¿no es cierto?, experimentalmente observable hasta el valor de umbral. Porque de ahí ya es otro fenómeno que es el potencial de acción. ¿Sí? Y otra característica muy importante, que también es quizás la segunda característica funcional más relevante, es que no presentan periodo refractario. Y por lo tanto se pueden sumar. Vamos a ver cuál es la implicancia de eso. Pero básicamente, ¿cuál es la lógica de
ver que una respuesta un potencial local no tiene periodo refractario, es porque uno está viendo toda la célula. Entonces imagínense de nuevo, con una señal de polarizante pequeñita reclutamos el 5% de los canales, ¿no es cierto? Después repito la misma señal y efectivamente este 5% de los canales va a estar inactivo y no van a responder, pero va a haber otro 5% de canales que van a responder. Por lo tanto, en la práctica sí voy a ver la respuesta. Y si yo empiezo a estimular, imagínense que milivolt en el tiempo, ¿no es cierto?, milisegundos. Si aquí está el valor de umbral, lo voy a poner umbral, ¿ya? Y aquí está el valor del potencial de membrana. Si yo estimulo con alta frecuencia, estos eventualmente se empiezan a sumar. Y eso eventualmente me puede llevar a un umbral de disparo de potenciales de acción. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, generalmente por simpleza, ustedes van a ver que en los libros se dice la célula dispara un potencial de acción si y solo si el estímulo es supraumbral. ¿No es cierto? Porque ese es el modelo más simple. Un estímulo y variar la magnitud, la intensidad de ese estímulo. Pero también una célula dispara un potencial de acción cuando yo la estimulo con estímulos de magnitud subumbral, pero de alta frecuencia. ¿Ok? Que vamos a ver de qué depende, ¿no es cierto?, o cómo podríamos nosotros incluso predecir cuál es la frecuencia a la cual vamos a ver sumación de potencial locales. ¿Ok? ¿Qué es lo que se conoce? Sumación es lo mismo que la integración sináptica, es la sumación de los potenciales. ¿Ok? Pero de nuevo, la lógica es lo que les quiero mostrar aquí, ¿no es cierto? En este esquema esto de Bernoulli, potencial de membrana en reposo, umbral de disparo, ¿no es cierto? Entonces yo, si doy estímulos, ¿no es cierto?, corrientes negativas, voy a ver una respuesta negativa. ¿Ok? Canales de fuga, lo que sea, todos los canales. Recuerden que cuando vemos potencial de membrana es el aspecto macroscópico. ¿Sí? En rigor, en estos casos, cuando uno hace el análisis, uno no habla de estos canales o estos otros. Uno habla de la corriente a través de la membrana, el potencial a través de la membrana. Porque no tenemos cómo saber, a menos que uno le especifique qué es lo que estamos viendo realmente. ¿Ya? Pero lo claro es que si yo doy un estímulo umbral de amplitud B, tengo una respuesta local, ¿no es cierto?, subumbral, de magnitud proporcional a B. Si ahora C, ¿no es cierto?, hasta que llegamos al valor de umbral en que vemos, ¿no es cierto?, la generación del potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Aquí es más o menos lo mismo, es la misma... es lo mismo que les estoy diciendo, pero en una diapo más contenida, ¿no es cierto? Las grandes diferencias entre un potencial de acción y un potencial local, ¿no es cierto? El potencial del local es graduado, esto que, ¿no es cierto?, depende de la magnitud del estímulo, siempre subumbral, que al no sumarse, ¿no es cierto?, no presentan periodo refractario, perdón, al revés, al no presentar periodo refractario se pueden sumar, ¿ok? Y lo otro que es bien importante tenerlo presente, eso lo vamos a elaborar mucho cuando hablemos en neurociencia de, por ejemplo, los efectos de los barbitúricos y el benzodiazepina, que recuerden que estas respuestas pueden ser hiperpolarizantes. El potencial de acción, en ese sentido, tiene una sola magnitud de polarización. Pero las respuestas locales pueden ser negativas, hiperpolarizantes. Y eso es lo que se conoce como un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Ok? Entonces, para entender un poco, recuerden que aquí uno de los aspectos importantes, ¿no es cierto? Por un lado, lo que yo les digo, la magnitud del estímulo va a determinar la magnitud de esta respuesta y eventualmente llegar al umbral. Pero también hay un curso temporal de este potencial local que va a determinar si es que se pueden sumar o no. ¿No es cierto? Y entonces aquí lo que tenemos que ver es lo que se conoce como el circuito eléctrico equivalente de la membrana biológica. ¿Ok? Y básicamente el circuito equivalente de la membrana biológica es una resistencia y un condensador en paralelo. Es decir, en nuestras membranas, ¿no es cierto? Y eso espero que todos lo tengan bien claro, si no pregunten, ¿no es cierto? Los canales iónicos presentes se comportan como una resistencia.
una resistencia variable binaria, que tiende a ser una resistencia infinita cuando el canal está cerrado, y una resistencia que tiende a cero cuando el canal está abierto. ¿Sí? Entonces muchas veces ustedes van a ver que esto tiene una señal aquí como una flechita, para que no se confundan en los libros, es porque es una resistencia que varía. ¿Ok? También tiene asociado un potencial que permite la corriente a través de ese canal, que no es más que el potencial electroquímico. ¿Ya? Entonces, para que haya corriente a través de un canal de potasio, necesitamos que haya un gradiente electroquímico de potasio. ¿No es cierto? Que lo podemos determinar por la ecuación de potencial de equilibrio de Nernst. ¿No es cierto? Entonces, las corrientes que atraviesan la membrana a través de los canales se conocen como corrientes resistivas, porque el canal se comporta como una resistencia. Y en algunos libros de la nomenclatura más de la ingeniería eléctrica que la biología se habla como corrientes óhmicas, porque se refieren a la ley de Ohm, delta V igual I por R, pero es lo mismo, ¿no es cierto? La dinámica de necesitamos una diferencia de voltaje entre el interior y el exterior que permita, ¿no es cierto?, la fuerza impulsora que va a permitir, por ejemplo, una corriente de sodio, y necesitamos una resistencia que sea permisiva. ¿Sí? Y por otro lado, nuestras membranas biológicas, recuerden que en ellas son mucho más abundantes los fosfolípidos que las proteínas. Y los lípidos se comportan como un condensador o un capacitor, como son en algunos libros. ¿Ya? Básicamente, al no permitir el paso de iones a través de la capa lipídica, ¿no es cierto?, se empiezan a acumular las cargas. ¿Sí? Entonces tenemos una gran cantidad de cargas negativas y una gran cantidad de cargas positivas desde afuera. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, recuerden que los condensadores son, ¿no es cierto?, un artefacto eléctrico, si quieren verlo así, que son dos placas conductoras que no se tocan. Entonces, mientras más grandes sean estas dos placas, imagínense dos sábanas, ¿no es cierto?, pueden acumular las cargas. Mientras más cerca están estas dos capas, mayor atracción tienen las cargas. ¿Se acuerdan de la ley de Coulomb? Que las fuerzas de atracción electrostática van a ser inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, bla, bla, bla. Por lo tanto, si esta distancia es muy chiquitica, como es el caso de la membrana biológica, la intensidad de la atracción que tienen las cargas positivas por las negativas del interior de la célula es muy grande. ¿Sí? Y eso hace que mientras más grande sea la membrana de la célula, más cargas puede acumular. ¿Ya? Y eso lo podemos cuantificar, y de hecho sabemos que hay el componente del condensador, aquí está lo que yo les digo, ¿no es cierto?, los lípidos de membrana, recuerden que son moléculas anfipáticas, fosfolípidos, por lo tanto tienden a atraer las cargas, y después, una vez que estas se están acercando, sienten este efecto electrostático, ¿no es cierto? Y sabemos que la capacidad de almacenar energía, de condensar las cargas a ambos lados de la membrana, la podemos cuantificar como la cantidad de carga que hay por la diferencia potencial que hay a través de la membrana. Mientras más diferencia potencial hay a través de la membrana, más carga puede acumular. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Entonces nuestras células biológicas no se comportan, a lo decir de otra manera, si tuviésemos un modelo teórico en que la membrana biológica sean exclusivamente proteínas, canales iónicos, si damos un pulso de de corriente, que es cuadrado, veríamos una respuesta en el voltaje de la membrana que sería completamente proporcional. Y esa proporcionalidad la podríamos determinar por la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? La ley de Ohm. Entonces ustedes podrían decir, ok, el valor final del voltaje de membrana va a ser proporcional a la resistencia de la membrana, a todos los canales de fuga, transportadores, etc., y la corriente que estamos aplicando. Pero lo que observamos es que, como yo les digo, acuérdense, había un retardo en la respuesta. Cuando uno lo ve, ¿no es cierto?, se ve una cosa así. Hay un retardo y después hay un retardo en la caída. Y eso tiene que ver con la idea que
Cuando uno excita las membranas biológicas, efectivamente, ¿no es cierto?, se activa el canal, los canales de voltaje dependiente, el segmento C4, bla, 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 las compuertas, pero las cargas sienten tanta atracción a través del condensador que se demoran un poco en empezar a caer, llamémoslo así, a través de los canales. ¿Entienden esa lógica, no? Imagínense que tenemos, no sé cómo avisorarlo, pero imagínense que tenemos un lavabo lleno de agua y sacamos el tapón. El agua no se va inmediatamente. Empieza a moverse lento y empieza a circular y va moviéndose. Primero se reordena la energía del agua y después empieza a fluir. Aquí ocurre lo mismo. Cuando abrimos un canal, por ejemplo un canal de sodio, esto que es instantáneo, y que uno podría esperar que la corriente fuese instantánea, ¿no es cierto? Lo que observamos es que hay un retardo, se demora en llegar a este valor de Vmax, llamémoslo Vmax, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? El valor máximo para alcanzar el potencial, que sí es proporcional a la intensidad de la corriente del estímulo. Pero va a haber un retardo aquí. Hay una diferencia en el tiempo para llegar a ese valor, que tiene que ver con lo que se demoran las cargas, ¿no es cierto? Aquí hay una carga positiva, por ejemplo un sodio, que está siendo atraído por las cargas negativas por acá, entonces se demora y de repente pasa. ¿Se entiende esa lógica? ¿Ya? Y ese retardo es algo que podemos cuantificar, ¿ok? Lo importante a recordar entonces que, esto es lo que se conoce, no sé si lo han escuchado alguna vez, las leyes de Kirchhoff. Cuando uno aplica una corriente por un circuito que tiene varias vías a través de las cuales la corriente fluya, varias ramas en un circuito, la corriente total es la suma de la corriente por todas sus ramas. ¿No es cierto? Si tenemos una manguerota gigante que tiene un flujo de 20 metros cúbicos por segundo y la conectamos a 3 mangueras más pequeñas, el flujo, la suma del flujo en esas 3 mangueras pequeñas tiene que ser el flujo que estamos agregando al principio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que la corriente total, ahí está la parte más espesa, muchachos, aquí se va a poner más. La corriente total a través de la membrana va a ser la suma de lo que conocemos como la corriente resistiva y la corriente capacitiva. ¿Ya? Y lo que está sucediendo, escucha, como tener como se me andan cayendo los mocos, ando con papel, espero. No lo trajo. Yo te voy a Lo que pasa, lo voy a dibujar acá de nuevo, el circuito. Miren, este es un circuito más asertivo a lo que es el real, ¿ya? El circuito que representa la membrana está suficientemente bien si yo que ha sido pregunta prueba, dibuje el circuito eléctrico equivalente a la membrana biológica, está bien que ustedes dibujen una resistencia y un condensador en paralelo. ¿Ok? Esto simboliza la Tierra, en el fondo que hay una diferencia de aquí a acá, da lo mismo. Lo que quiero que les quede claro es que hay un componente capacitivo y uno resistivo. El resistivo, en rigor, son varias resistencias en paralelo. La resistencia del sodio, del potasio, del calcio, del cloruro, de todos los iones que uno quisiera considerar si se quiere acercar mucho a lo real. También incluso uno podría considerar los transportadores, pero recuerden que la capacidad de transporte de los transportadores es completamente insignificante al lado de la capacidad de transporte de un canal. ¿Ya? Y aquí está el condensador de la membrana. Pero es el mismo circuito. La lógica es entonces, cuando yo aplico una diferencia de potencial entre el interior y el exterior, el equivalente cuando estimulamos la célula, el circuito se comporta así. Primero, las cargas se vienen al condensador. Voy a dejar con el otro color. ¿Ya? Es lo primero que sucede. Las cargas se vienen al condensador y, por ejemplo, aquí se acumula más carga todavía. Y por acá se atraen las cargas negativas. Entonces, en la práctica, uno sí ve una corriente. Entonces, la corriente total de membrana va a ser una corriente que vamos a llamar capacitiva, porque es el movimiento, el reordenamiento de las cargas a través no a través, en rigor, ¿no es cierto?, a ambos lados del condensador. No es una corriente que atraviese la membrana,
pero cuando hay un cambio en la diferencia de potencial, las cargas positivas se reordenan en la placa de arriba y atraen a las negativas. Por lo tanto, yo veo una corriente equivalente que estuviera atravesando la membrana. ¿Ya? Pero bueno, primero el condensador se carga. Esto quiero que sepan lo que pasa teóricamente. Y una vez que se carga el condensador, las cargas empiezan a fluir por la resistencia que está tendiendo a cero, por el canal abierto. Y esto es lo que estoy simplificándolo mucho. Esto lo voy a hacer una demostración matemática, que de hecho le vamos a hacer un guiño a la cosa matemática para que sepan de dónde vienen muchos conceptos. Pero que sepan que este retardo que estamos hablando aquí, que lo vamos a poder cuantificar con un concepto llamado la constante de tiempo, básicamente obedece al retardo que las cargas primero se reordenan en el condensador y después empiezan a fluir por el canal. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que la corriente total va a ser la suma de la corriente capacitiva y de la corriente resistiva. ¿Sí? Que es lo que está poniendo aquí, ¿cierto? Y sabemos que ambos parámetros los podemos determinar. La corriente resistiva es la ley de Ohm. Delta V partido por R. Esto en rigor debería ser un delta V. Acuérdense, yo les he dicho que muchas veces uno obvia, uno dice el voltaje, pero siempre es una diferencia de voltaje. Y la corriente capacitiva tiene que ver con la capacidad de carga del condensador. ¿Se acuerdan que yo les dije que la capacidad de carga del condensador, ¿se acuerdan que lo vimos en 3 diapos? 2 diapos. La capacidad de almacenar cargas uno la puede cuantificar como la cantidad de cargas que hay por ese delta V. Por lo tanto, en esta ecuación podemos despejar el delta V. Perdón, podemos despejar la carga, ¿sí? Y por lo tanto, si esto lo derivamos, de Q a de T es una corriente, es por definición, y nos queda que eso, ¿sí? No es tan difícil. ¿Lo entienden lo que estoy haciendo, no? En matemática es una cosa... Estimado. Consulta, en el circuito de la célula o la membrana plasmática, ¿qué sería el condensador entonces? El condensador son los lípidos, son los lípidos. ¿Se acuerdan de... en algún momento yo les hablé del modelo de Xenopus-Lewis, que es una célula que no tiene proteínas virtualmente? Eso se comporta solo como un condensador. Que uno no ve carga finalmente, pero si uno le hace un hoyito, y uno puede hacer un hoyito con moléculas que se llaman ionóforos, pero sería el equivalente a pincharlo, y uno ve que tiene un condensador muy grande, porque es una célula muy grande, y eso nos muestra que son efectivamente los fosfolípidos los que se comportan eléctricamente como un condensador. Recuerden que tienen la característica de ser anfipáticos, entonces enfrentan con el glicerol, los fosfatos, el medio extra y citoplasmático, pero tienen una región apolar que no es permisiva al paso de los iones. Por lo tanto, se reordenan las cargas. Entonces, el efecto es muy parecido a tener, probablemente siempre más de alguno tiene que lo jugado, ¿no es cierto? Con 2 imanes de polaridad opuesta y con una hojita de cuaderno y hacer el autito que se mueve, bla, bla, bla. ¿Lo hicieron alguna vez, no? Sí. Es la misma idea, ¿no es cierto? La membrana, ¿no es cierto? Esa fuerza electromagnética es completamente análoga aquí a la fuerza colómbica de reacción a través de este papelito que es el condensador, y que es una fuerza tan potente que incluso cuando el canal se abre y cuando la resistencia es cero, las cargas no se tienden a juntar inmediatamente, a disiparse los gradientes, porque ya están sintiendo tracción por otro lado. Por eso yo en la primera clase les daba la lata y les decía, recuerden la ley de Coulomb, porque cuando estamos hablando de distancias muy pequeñitas, ¿no es cierto?, en el rango de nanómetros, como es el diámetro, el ancho de la membrana biológica, realmente la atracción que sienten las cargas se sienten de un lado a otro, igual que 2 magnetos a través de un papel. Entonces eso hace que el magneto, a pesar que podría caer por un hoyo en el papel, se queda pegado y eventualmente cae. ¿Sí? Entonces, de nuevo, los lípidos de la membrana son el condensador. Y yo, como les digo, entonces, uno puede determinar la corriente, esta corriente, ¿no es cierto?, este reordenamiento de cargas que ocurre, la capacidad de que haya, ¿no es cierto?, una cantidad Q de cargas a ambos lados del condensador, depende del voltaje.
Esta es también una de las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros queremos determinar la corriente capacitiva, tienen que recordar que la derivada de la carga es la corriente. Eso es lo que estaba haciendo acá. La otra es que hagan un acto de fe y me crean. Pero me gustaría de nuevo, yo no les voy a pedir que hagan ninguna derivación, ¿ok? Pero es importante que como estudiantes de ciencia, ustedes, ¿no es cierto?, tengan al menos sepan de dónde van a venir algunas cosas que vamos a mostrar ahora. Entonces, si sabemos esta igualdad, pasamos el voltaje para acá, etapa 2, derivamos y nos queda que de Q a dt, este delta V se transforma en dV a dt por una constante. Entonces nos queda que esa constante por dV a dt es igual a la corriente capacitiva. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ahí está. Y si uno hace el orden, aquí sí que vamos, para no embebernos de matemática, pero si uno multiplica por R a todos lados y uno puede establecer una ecuación en la cual sabemos cómo cambia el voltaje en el tiempo. Esto es lo que sí quiero, esto es importante, por lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Podemos determinar, hay dos aspectos que nos interesan cuando hablamos de propagación de una señal eléctrica. Es cómo cambia el potencial de membrana en el tiempo y cómo cambia la distancia. Y en el tiempo, sabemos que es una exponencial simple. ¿Se dan cuenta que si multiplicamos por R a ambos lados y lo pasamos para el otro lado, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Sí? Es una ecuación exponencial simple que básicamente nos da cuenta del fenómeno observado. Eso es lo lindo que tiene, ¿no es cierto?, la parte teórica. Cuando uno hace toda esta majamama, obtiene, ¿no es cierto?, estas ecuaciones que sería la ecuación de carga y descarga del condensador. Pero uno ve que el comportamiento del voltaje tiene una cinética exponencial. Esto tiene que ver con integrar 1 sobre B, ¿se acuerdan? ¿Integrales vieron? Sí. Entonces, de hecho podrían hacer el ejercicio de derivar esta ecuación desde ahí. Bueno, de nuevo, lo que quiero es que sepan que hay un, digamos, que podemos determinar, ¿no es cierto?, que el cambio del voltaje no es instantáneo porque la membrana no es una resistencia, sino que es una resistencia y un condensador en paralelo, porque la membrana y las proteínas están en paralelo en el mismo plano, y que uno puede determinar, ¿no es cierto?, un curso temporal en que esta exponencial finalmente llega a la Vmax. Esta Vmax va a depender de la corriente ómica, en el fondo de cuánta corriente inyectamos a través de la membrana, pero este curso temporal, este retardo, es una exponencial elevado a la resistencia y a la capacidad de la membrana. ¿Se acuerdan de E a la X igual 2,71 cuando el T1, ¿no? Entonces, este valor, ¿no es cierto?, resistencia de la membrana por capacidad de la membrana, ese producto es lo que conocemos como tau, la constante de tiempo. Entonces, en la práctica, lo que quiero que ustedes sepan, en la práctica, es que cuando damos un pulso cuadrado, ¿no es cierto?, un pulso instantáneo, una estimulación instantánea a través de la membrana, va a haber un retardo en la respuesta cuando la vemos como potencial de membrana, y ese retardo lo podemos cuantificar. Y ese parámetro para cuantificarlo se conoce como la constante de tiempo, que no es más que el producto de la resistencia total de la membrana, todos los canales transportadores, y la capacidad de la membrana, que es básicamente, ¿no es cierto?, cuánto condensador tiene. Y eso básicamente depende de qué tan grande es la membrana. ¿Sí? Mientras más grande sea la membrana, mientras más, por ejemplo, cuando uno compara una célula redondita o incluso una musculatura esquelética, que es medio alargadita, pero la comparas con la forma que tiene, por ejemplo, una motoneurona en la capa 5 de la corteza M1, esa tiene una gran cantidad de arborizaciones, y las arborizaciones, las dendritas, en el fondo son un condensador muy grande. Y por lo tanto, si este valor es muchísimo más grande, el retardo es mucho mayor.
¿Ok? Miren. Bla. Ahí está la misma idea. ¡Ah! Ahí. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿No es cierto? Pulso cuadrado de corriente. Sabemos que en la práctica los canales son tan rápidos que los cambios en corriente son instantáneos. Pero el potencial no es capaz de seguir la corriente de membrana de manera instantánea. Hay un retardo. Lo podemos cuantificar, ¿no es cierto?, con lo que conocemos como la carga y la descarga del condensador. ¿Ah? Y que este valor final, esta Vmax que vamos a llamar acá, esa sí es proporcional a la corriente resistiva. Mientras mayor sea esta, siempre subumbral en este caso, mayor va a ser este valor. Pero lo que nos interesa es esta diferencia, lo que nos demoramos en llegar a esa Vmax. ¿Ya? Y eso lo podemos cuantificar con la constante de tiempo. Y les quiero mostrar un solo ejemplo para que lo veamos. Esto es un tipo de experimento en el cual, imaginemos, es lo que se conoce como una sinapsis divergente. Tenemos aquí una presináptica que proyecta a dos postsinápticas. ¿Está? Entonces yo estimulo la presináptica, esta es la post 1 y la 2, y eso es lo que estamos, ¿cierto?, que sigo con un tren de potenciales de acción, que es lo que estamos viendo para ambas células, para la 1 y la 2, en estos paneles. Esta señal, la presináptica, es la misma, es exactamente la misma. ¿Ya? Que se divide en los dos axones terminales. La diferencia es que la neurona B, en este caso, esta, tiene una membrana mucho mayor, es más grande, tiene más condensador. Y por lo tanto, la constante de tiempo es mucho mayor, porque la constante de tiempo, recuerden, depende de la resistencia de la membrana y la capacidad de la membrana. ¿Sí? Estos experimentos, esto obviamente es la caricatura del experimento, pero se hicieron en los mismos tipos celulares precisamente para que la resistencia de la membrana fuese la misma, eran los mismos canales, los mismos transportadores. La única diferencia entre la célula 2 y la 1, o la B y la A, es que esta tiene un condensador mucho más grande y por lo tanto su constante de tiempo es de 10 milisegundos versus la otra que es de 1 milisegundo. Entonces esta se demora literalmente, no es exactamente eso, pero 1 milisegundo en cargarse, 1 milisegundo en descargarse. Por lo tanto, si yo estimulo cada 2 milisegundos, no hay sumación. Porque esto se demora 1 segundo en cargarse, 1 segundo en descargarse. Por lo tanto, cuando llega el segundo evento, estamos en el valor de reposo. En cambio, esta misma estimulación, que es cada 2 segundos, en una célula que se demora muchísimo más en cargarse y en descargarse, hace que, aquí respondieron, qué sé yo, el 5% de los canales. Ahora otro 5% de canales y así esto se va sumando hasta llegar al valor de umbral de disparo. ¿Ok? Y esto es lejos lo más habitual en el sistema nervioso. Que las células tengan distintas frecuencias de disparo, las postsinápticas, solo por la arquitectura de su árbol dendrítico. No porque aquí, esto, ojo, no se explica por distintos canales, nada. ¿Se dan cuenta, no? Solo porque esta célula es más grande y tiene un condensador más grande, y por lo tanto, al haber más atracción a través de la membrana, se demora más los iones en pasar por el canal y por lo tanto en que él cambie el potencial de membrana. ¿Entiendes la lógica que esto se puede sumar, ¿no es cierto? Se carga, todavía se está descargando, está, qué sé yo, en el 80% de su Vmax, llega al segundo evento y entonces ahora responde otro grupo de canales. ¿Se fija? Y por lo tanto, se suman. Literalmente, si esto valía, qué sé yo, pasó de menos 60 a menos 55, ahora pasó de menos 55 a menos 50, menos 45, y eventualmente llegamos al valor de umbral. Solo porque se van sumando las respuestas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero mencionarles con esto? Que, bueno, dígame. ¿Por qué no se sigue sumando y hay información de esto? ¿Por qué no se hace ¿Por qué se dispara? Ah, no, pero es que aquí... O sea, ocurre lo que tú estás preguntando. Esto que está acá es un potencial de acción. ¿Pero por qué eso no se sigue sumando? Porque aquí llegaste al umbral de disparo. Llegaste al... Entonces, la membrana, ¿no es cierto?, empieza a... Lo que yo le estaba... No se entiende nada. ¿No es cierto? Si aquí está el umbral, tú sabes que este valor, 40 milivolts, es el valor en que se van a abrir todos los canales de sodio, es bien donde se suman el aporte del 3%, 6%, 9%, y esto va a sumar, pero de repente llegamos a ese valor y se abren todos un paraguas. ¿Sí?
¿tienen pérdidas? Hay cierto grado de pérdida, sí. Pero recuerden que uno simplifica un poco las cosas y finalmente esto se comporta bastante así. Pero esto es lo que se conoce como sumación o integración temporal de los potenciales locales. ¿Ya? Dama. ¿El tiempo de carga y el tiempo de descarga es el mismo? El tiempo de carga y descarga se supone que es el mismo, a pesar que aquí no pareciera ser. ¿Eso es lo que está? Sí, lo que pasa es que esta línea achurada representa desde donde esta basal cómo va cambiando respecto a los otros. No es la proyección de esto. Esto debiera ser acá, ¿se fijan? Pero esto es la proyección de cómo va aumentando la basal de donde nace. ¿Ya? Pero sí, una buena pregunta. La carga y la descarga son el mismo fenómeno con polaridad opuesta. ¿Sí? Entonces siempre va a ser esta constante de tiempo, siempre es la resistencia por la capacidad de la membrana. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, debiera ser completamente especular la carga y la descarga. ¿Ya? Pero lo importante es eso, ¿no es cierto?, que podemos explicar el fenómeno de sumación temporal con la constante de tiempo, que no es más que propiedades pasivas de la membrana, es de la arquitectura de la célula. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Y lo otro que yo les decía, entonces, aquí podemos, recuerden, ¿qué es lo que está detrás de esto? Que cortesía de la ecuación que les gustó tanto de cómo cambia el voltaje en el tiempo, podemos determinar una constante de tiempo cuya importancia es que nos permite cuantificar, por lo tanto, eventualmente incluso predecir con qué frecuencia de descarga de una presináptica la postsináptica puede llegar a su valor de disparo. ¿Sí? Y entonces la otra dimensión que nos interesa, recuerden, es cómo cambia el voltaje con la distancia. ¿Sí? Y aquí lo voy a simplificar un poco, pero es muy similar el análisis, ¿no es cierto? Pero este era un experimento que nos hacían a nosotros en la Chile en los primeros años 92, por ahí, que ponían, el profe, un premio nacional de ciencia, ponía una manguera conectada al grifo, a la llave, y esa manguera tenía salidas, literalmente tenía hoyitos, ¿no es cierto?, a distancias regulares de la llave donde estaba conectada. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Y daba la llave, y bueno, quedaba la escoba en el laboratorio, pero uno veía, ¿no es cierto?, que salían los chorritos de agua por los hoyos que se estaban haciendo, y nosotros podíamos medir la altura de esos hoyitos, que mientras más cerca estaban del origen de la entrada de agua, eran más altos. Y a medida que nos alejamos iban cayendo. Y nosotros, cáchense la pega que tenemos que hacer, era medir esa altura y veíamos experimentalmente que eso se comportaba como una exponencial. ¿Entiendes la lógica? Eso es más intuitivo que la ecuación, ¿sí, no? Capaz que podría hacerlo así con la otra también. ¿Entienden la lógica, no? La lógica es, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Una diferencia potencial máxima, el 100%, que es la zona, el lugar donde yo estoy estimulando la acción de Galamar gigante. Subumbral. Y lo que veo, que si registro aquí mismo, voy a ver una respuesta que voy a llamar el 100%. ¿Sí? Si me alejo 2 centímetros, el chorrito de agua es más bajo. ¿Se fijan? Y a medida que me voy alejando, veo que efectivamente, si grafico la amplitud de esta diferencia potencial en función de la distancia, veo que es una exponencial perfecta. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la disminución electrotónica del potencial. Electrotónica, que es una caída pasiva, y porque es un fenómeno eléctrico. ¿Está? ¿Eso se debe por la presión que da? En este caso es la presión, sí, pero lo que vamos a ver es que depende principalmente de la resistencia interna o axial y la resistencia de membrana. ¿Ya? Que es lo que se conoce, si lo llevamos a la ecuación, aquí está un poquito más simplificada, pero si se fijan es muy parecida a la otra. Voltaje en el tiempo, voltaje en la distancia, tenemos un valor máximo y un decaimiento exponencial. Y ese decaimiento exponencial depende de una constante que llamamos la constante lambda, la voy a poner aquí al lado de la otra, que es básicamente la razón de qué depende este decaimiento cuando las cargas entran. Imagínense, se lo voy a mostrar en el próximo diapo, cuando se abre un canal de sodio, entran 70 millones de cargas positivas por segundo. ¿Se acuerdan de eso, no? Por lo tanto llegan y entre ellas se empiezan a repeler inmediatamente.
¿Sí? Y caricaturizando, ¿no es cierto?, cuáles son las dos posibilidades que tienen esta gran cantidad de cargas positivas que están sintiendo repulsión es o se alejan o salen. ¿Sí? ¿Lo ven, no es cierto? Por lo tanto, si la resistencia de membrana, la resistencia para salir, es mucho mayor que la resistencia interna, la única chance que tienen las cargas es moverse por dentro. Porque hay menos resistencia a moverse por dentro que por fuera, que hacia afuera. En rigor, la constante de tiempo es, por aquí está muy simplificado, esto debería ser una proporcionalidad. Hay que incluir también la resistencia de afuera, pero eso, la resistencia de afuera respecto a la resistencia de la acción es virtualmente cero. Entonces es correcto decir que la constante lambda es proporcional a la resistencia de membrana partido por la resistencia interna. Con eso ya es una aproximación suficientemente asertiva. Es decir, mientras mayor sea la resistencia de membrana, mayor es esta constante de tiempo y por lo tanto las cargas se mueven más por dentro. Y esto, si lo graficásemos así, entonces yo les digo, grafique el cambio de voltaje en la distancia en una condición, llamemos control, y en una condición en que ahora le ponemos mielina al axón. Como ahora hay mielina, hay una gran resistencia de membrana. Y por lo tanto este decaimiento sería mucho más lento. ¿Sí? Porque no se pierden, no se van perdiendo las cargas a lo largo de la distancia. Y solo les queda moverse por dentro. Lo que vemos, por ejemplo, en las células de los vertebrados, particularmente los primates como nosotros, que la estrategia evolutiva del cerebro es que haya un mayor porcentaje de axones con mielina, ¿ok? Y que los axones sean de mayor diámetro. Y si el axón es de mayor diámetro, tiene menos resistencia interna. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Si tenemos, de nuevo, una manguera de un diámetro, qué sé yo, 20 centímetros, y la conectamos con una manguera que tiene un diámetro de 1 metro, ahí va a haber mucha menos resistencia al flujo de agua en la manguera más ancha. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. O sea, porque aumenta la actividad volúmica. Porque aumenta el área, básicamente. ¿Sí? Si hay más área, o imagínense que está ahí, que si yo empieza a temblar, y todo, temblor. Si el pasillo de afuera fuese de 1 metro, nos costaría movernos entre la gente histérica. ¿Sí? Si el pasillo tiene 3 metros de ancho, es mucho más fácil ir corriendo histéricamente. ¿Se fijan? Entonces, lo que más determina, esto va a ser muy importante cuando lo veamos el próximo semestre, cuando hablemos, por ejemplo, de la resistencia vascular periférica de las arteriolas, por ejemplo. ¿Ya? La estrategia de nuestro sistema nervioso autónomo para aumentar la resistencia al flujo arterial es una vasoconstricción. ¿Se fijan? Entonces uno estimula, que yo, con un agonista alfa-adrenérgico, se contrae una vena, una arteria, y al haber menor diámetro, la resistencia interna, la resistencia al paso por dentro del cilindro es mucho mayor. Aquí es la misma lógica. Lo que más determina la resistencia de membrana en la práctica es que haya mielina o no. En general, las resistencias de membrana de todas las células es más o menos la misma, porque depende de los canales, eso es bastante estereotipado. Pero lo que hace la diferencia es que si estamos hablando de un axón mielínico o no. Y lo que más determina la resistencia interna es el diámetro. Mientras más grande es este axón, más facilidad tienen estas cargas de movilizarse por dentro. ¿Sí? Y por lo tanto, como les digo, podemos determinar, también sabemos cómo se comporta el voltaje en la distancia, que es una exponencial que depende de esta constante de espacio. ¿Sí? Entonces, lo que se conoce como la teoría de cable, uno conoce, ¿no es cierto?, el movimiento de, ¿no es cierto?, cómo se propaga el potencial de acción en ambas dimensiones, ¿no es cierto?, en el espacio-tiempo, ¿sí?, que es ambas ecuaciones, y que formalmente la ecuación de cable es esa, ¿no es cierto?, cómo cambia el potencial con la distancia y con el tiempo, y de nuevo, no se me espante, lo que quiero es que quede claro que va a depender de las constantes, eso depende. Tiene que haber
una diferencia potencial, evidentemente un estímulo, pero de lo que más depende esa propagación es de la constante de espacio, es decir, de la razón entre la resistencia de membrana y la resistencia interna, y de la constante de tiempo, el producto de la resistencia de membrana con el condensador. Puras propiedades que se llaman pasivas. No estamos hablando aquí de, el canal voltaje dependiente, bla, bla, bla. No. El condensador de membrana, la resistencia de la membrana y la resistencia interna. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la ecuación de cable bajo el supuesto simplón de la ciencia, que el axón se comporta como un cable de conducción eléctrica. Lo mismo si cuando hay una corriente eléctrica y un cable, ¿no es cierto?, un conductor, corriente iónica a través de un axón. ¿Sí? Diga. ¿No habría fuga? ¿No habría fuga? Se asume que no hay fuga, pero siempre la hay. Siempre la hay, pero es, de nuevo, el argumento que uno esgrime es que los canales dejan pasar tanta carga que a pesar que cuando se va propagando, y a pesar de lo que yo estoy diciendo, a través de la membrana, igual de repente un potasio sale volando para afuera, un sodio puede entrar, pero que entre un átomo es despreciable. ¿Ok? Entonces la práctica sí se comporta como si fuese un conductor ideal. ¿Ya? Pero sí hay algo de fuga. Bla, 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 bla. Esta queremos ver. Aquí está la misma lógica en lo que es la propagación. La diferencia podría poner aquí en realidad. Todos los años digo que la gran vez. La propagación la diferencia entre cómo se propaga el potencial de acción y los potenciales locales es, ¿no es cierto? Imaginen, estimulamos acá, gran concentración de canales de sodio, entran muchos iones. ¿Sí? Si logramos en lo que se conoce como un parche de membrana, el parche de membrana es el área en la cual nosotros artificialmente la estamos definiendo. Yo defino un parche de membrana como los 2 milímetros, ¿no es cierto?, que rodean circunferencialmente a la pipeta de estimulación. Podría ser 3, 5, da lo mismo. ¿No es cierto? Pero si yo aquí recluto a todos los canales de sodio que están disponibles, la cantidad de sodio que entra, de átomos de sodio que entra, es tan grande, recuerden, decenas de millones de iones, que incluso propagándose en ambas direcciones, la cantidad de iones que se propagan hacia acá es suficiente para activar todos los canales de la región vecina. Y esto se replica y se va replicando y se va replicando y se va replicando y se va replicando. ¿Se entiende esa lógica, no? El efecto de bola de nieve. Entran tantos iones sodio que se empiezan a propagar y hay tanta carga positiva que activa los canales de sodio de la región vecina y esto se propaga nuevamente hasta que termine esto, por ejemplo, aquí en un gran terminal presináptico que en vez de haber canales de sodio, hay canales de calcio y lo que generan es movilización de las vesículas presinápticas, bla, bla, bla. ¿Sí? En la propagación de estas señales locales, lo que ocurre es que como este estímulo es de menor intensidad, técnicamente subumbral, la cantidad de canales reclutados es un porcentaje menor, por lo tanto entra menos sodio y a medida que va difundiendo el sodio no alcanza a reclutar a todos los canales. Entonces si aquí en vez de reclutar al 100% como en un potencial de acción reclutamos al 5%, aquí reclutamos al 3%, al 2%, al 1% y aquí ya ni se ve la señal. Y eso es el decaimiento exponencial que nos puede determinar la constante de espacio lambda. Una razón entre la resistencia de la membrana a que las cargas se escapen y la resistencia interna que es el diámetro. ¿No es cierto? De nuevo, si este diámetro es el doble, virtualmente ningún ion sodio se va a ir para afuera porque hay menos resistencia a moverse por aquí que a atravesar la membrana. Si el axón fuese muy pequeñito, el diámetro, habría tanta resistencia a moverse en fila india que le sería más fácil a los iones escapar de esta, ¿no es cierto?, con esta repulsión electrostática hacia afuera. Una razón entre la resistencia membrana y la resistencia interna. ¿Sí? Fascinante. Entonces, cuando hablamos de la propagación del potencial de acción, recuerden, ¿qué es lo que ocurre fisiológicamente? ¿No es cierto? Es que hay una propagación que es unidireccional. Porque lo que sabemos que ocurre en una neurona, lo clásico que uno ve en una neurona del tipo motoneurona espinal, que aquí es donde ocurren cientos de miles de sinapsis, estos potenciales locales, que cuando hablamos de sinapsis se conocen como potenciales postsinápticos.
Y la suma de todos estos potenciales eventualmente nos lleva a un valor de umbral de disparo. Y la característica, recuerden esta idea que nuestras células están muy compartimentalizadas, tanto estructuralmente, mitocondria, ribosoma, lo que sea, como funcionalmente. Y aquí hay un compartimento funcional que se conoce como el segmento inicial del axón, en donde hay una alta concentración de canales de sodio y de potasio voltaje dependiente. Y si esto fuese una neurona con una mielina, el segmento inicial del axón se repite, esa balsa proteica llena de canales, es lo que se conoce como los nodos de Rambier de la mielina. ¿Han escuchado sobre los nodos de Rambier? ¿Sí? Entonces, aquí se genera el potencial de acción, el primero, entra los iones sodio y la región vecina, que estaba en reposo, ahora se despolariza por el movimiento de esos iones. Y por lo tanto se genera un segundo potencial de acción y un tercer potencial de acción, y esto se va autorregenerando momento a momento. Y por eso nos permitiría explicar que si este diámetro es un poquito mayor, esto se va a mover más rápido y por lo tanto va a haber una mayor velocidad de propagación del impulso. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? ¿Y por qué decimos que es unidireccional? Porque básicamente... ahí está todo en esquemita para que les quede fácil. Porque básicamente cuando ocurre el fenómeno, ¿no es cierto?, se excita la zona vecina y entran iones sodio, el sodio evidentemente se repele hacia ambos lados. Aquí se va a generar un tercer potencial de acción, pero aquí estamos en el periodo refractario absoluto. Entonces no se devuelve el potencial de acción. Entonces la práctica es unidireccional. ¿Sí? Pero también sabemos, esto es lo más simple, sabemos que muchas de nuestras neuronas tienen sinapsis axoaxónicas. Es decir, no es una sinapsis axodendrítica, que es lo típico en una vía, que se llama la vía retino-tálamo-cortical, nuestra vía visual. Si esta es la talámica que conecta la célula ganglionar de la retina con la corteza, aquí recibe el axón y esto ocurre como estamos mencionando, una propagación unidireccional. Pero tenemos circuitos de nuestras cortezas de asociación, por ejemplo, en que literalmente, por eso el nombre, converge información visual con auditiva y se nos forma un percepto sensorial, ¿no es cierto? Y cuando un potencial de acción, cuando una sinapsis se genera en medio de un axón, ahí sí que se propaga por ambos lados. Porque el axón se comporta como un cable. Por lo tanto, si lo estimulamos la mitad, realmente uno ve la propagación hacia ambos lados. ¿Sí? Ortodrómica y antidrómica. ¿Sí? Pero que sea unidireccional obedece a la lógica que se genera en una región, se empieza a propagar, hacia allá no se puede propagar, aquí hay muy pocos canales, la densidad de canales voltaje dependiente es muy poco, por lo tanto la tendencia del territorio somatodendrítico es solamente a generar respuestas subumbrales. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Bla, bla, bla. Miren. Animaciones del año de la pena. Ya, fíjate. Una vez más. La velocidad con que ocurre esa onda va a depender de la resistencia de la membrana y la resistencia interna. Esto es lo que les quería mencionar solamente de la vaina mielina, pero esto ustedes en morfo ustedes han visto estas cosas, ¿no es cierto? Recuérdense que básicamente ¿cuál es la lógica? ¿Saben lo que es? ¿Cierto? Recuerden que no es más que membrana biológica, ya sea de las células de Schwann, cuando es sistema nervioso periférico, o de los oligodendrocitos, cuando es central. Pero la lógica es esa, una célula que emite una proyección de su membrana y envuelve muchas veces el axón. Y por lo tanto, ahora, si estamos hablando que, ¿no es cierto? Esto es un nervio completo, pero si estamos hablando que el sodio se está moviendo en este plano, ¿no es cierto? Ahora tiene muchísima más resistencia de membrana y por lo tanto la única chance que le queda es moverse por dentro del cilindro con la esperanza de encontrarse con un nodo de Rambier o nódulo de Rambier, que es una región de lo que se conoce como parche desnudo de membrana, es decir, donde no hay mielina, y no solo no hay mielina, sino que aquí, al igual que en el segmento inicial del axón, se concentran todos los canales de sodio, voltaje y potasio dependientes. Qué horrible lo que dije. Los canales de sodio y potasio voltaje dependientes, y por lo tanto, ahí está, ¿no es cierto?, la lógica de lo que se menciona casi como marqueteramente de la propagación saltatoria del potencial de acción, porque se genera aquí el potencial de acción, no tiene ni una chance de escaparse, cuando llegan al nodo de Rambier 1,
se genera nuevo y por lo tanto en la práctica uno ve como si el potencial de acción fuese saltando de un nodo de Rambier a otro. ¿Sí? Bla, bla, bla. Miren. Esto es solo para mostrar, además porque estos son unos anticuerpos que se hicieron alguna vez en nuestro laboratorio. Cuando uno pone anticuerpos contra el canal de potasio, voltaje dependiente, el de sodio, voltaje dependiente, y uno ve los axones, esto es nervio ciático, uno ve que la marca, es decir, dónde están esos canales, es en una distancia, que es justo la distancia internodal. ¿Ya? Esto es para enfatizarles la idea que finalmente el nodo de Rambier o nódulo de Rambier, ¿no es cierto?, es una estructura compleja, es un compartimento en sí, cuya principal característica, ¿no es cierto?, es que aquí se están moviendo las cargas, no pueden salir, no pueden. Cuando llegan acá y pueden salir, aquí está lleno de canales de sodio. Entonces llegan millones de canales de sodio, se activan los de acá y se regenera el evento. ¿Sí? Miren. Cuando uno, entonces, recuerden, podemos tener un axón, estimulamos en una región y registramos en otra y vemos, ¿no es cierto?, podemos determinar cuánto se demora el potencial de acción en llegar a nuestro electrodo de registro, ¿sí? Para determinar la velocidad de conducción. Y si graficamos la velocidad de conducción en función del diámetro del axón, aquí está hecho para axones no mielínicos y mielínicos. Solo concentrémonos en los mielínicos para hacer la historia fácil. Básicamente, ¿qué es lo que observamos? Que cuanto más grande sea el diámetro del axón, mayor es la velocidad de conducción. Porque hay menor resistencia interna. ¿Sí? Y obviamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, las motoneuronas espinales alfa, en el cuerno ventral del circuito espinal, son neuronas con mielina y que presentan axones de 10, 12 y hasta 15 micrómetros de diámetro. Entonces, si tienes una gran resistencia de membrana y una muy baja resistencia interna, la velocidad de conducción puede ser 120 metros por segundo, que eso equivale a más de 350 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, realmente la velocidad de conducción es muy alta. ¿Y por qué es importante tener cierta noción de esto? Porque cuando hacemos un registro, ¿se acuerdan que mencionamos los registros de potencial, los registros extracelulares, lo que se conoce como potencial de acción compuesto? Cuando registramos en un nervio, vemos que hay axones mielinizados, no mielinizados, de distintos diámetros, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno tiene registros con distintas velocidades de conducción. Exactamente lo que yo les estaba diciendo aquí, ¿no? Si yo estimulo en una región y registro a distintas distancias, veo en los potenciales de acción. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace un par de...? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo siempre digo, si registramos desde muy cerca, es el equivalente a pararse a una cuadra del comienzo de una maratón. Entonces, lo que tú ves cuando llegan los potenciales de acción es muy difícil distinguir los keniatas que van corriendo del guatoncito que va corriendo para salir en la foto. ¿Sí? Pero si ahora te alejas y te pones a 20 kilómetros de donde inició la maratón, le das más tiempo a las rápidas para llegar primero y empezar a ver las otras y las otras y las otras. Entonces, mientras más lejos se pone uno, mientras mayor es la distancia entre el electrodo de estimulación y de registro, más se separan las fibras rápidas de las lentas. ¿Ok? Y eso es importante porque en un electroneurograma, y esto es algo que no se sabe, digamos, no hay una lógica, pero es así, digamos, es lo que uno ve, lo que uno observa, que hay una relación muy estrecha entre la función de la neurona y su velocidad de conducción. Entonces, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, la motoneurona alfa, que tienen diámetro, esto es diámetro axonal, muy grande, y tienen mielina, conducen a 120 metros por segundo. Sabemos que las neuronas, por ejemplo, las nociceptivas que proyectan el dolor, hay dos tipos de fibra, el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido son neuronas que tienen mielina, pero tienen mayor resistencia interna, un diámetro más pequeñito, y conducen a 20 metros por segundo. Pero las de dolor lento, las nociceptivas de dolor lento, son axones muy chiquitos, un diámetro interno muy pequeño, una gran resistencia interna, no tienen mielina y conducen a una velocidad que es bastante lenta para una neurona, y eso puede llegar a ser medio contraintuitivo. Una neurona que reporta el dolor es de las más lentas que hay.
¿ya? Pero lo que les quiero mencionar es entonces que hay una correlación muy alta entre la velocidad de conducción y la modalidad sensorial o modalidad funcional en rigor. Entonces, cuando uno ve un registro como este, que se están registrando de nuevo, un nervio ciático, un súper experto en el electroneurograma dice, ah, bueno, aquí están las motoneuronas, estas son las ganglionares, entonces si le llega un paciente que tiene un dolor, que tiene entumecimiento, etcétera, etcétera, y no tiene este registro, él dice, ah, lo que está fallando es la conducción de las fibras, ¿no es cierto?, nociceptivas y termosensibles, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y uno puede hacer una primera aproximación a la neuropatía que está observando. ¿Entiendes lo que dice? Para que tengan presente que, de nuevo, todo esto que yo les estoy mencionando no es una entelequia teórica, sino que se aplica. ¿Ok? Entonces, en este tipo de registro, que sería completamente análogo a un electrocardiograma, que uno dice, ah, la onda P y la QRS, la depolarización auricular y ventricular, dependiendo del nervio, uno dice, ¿no es cierto?, puede predecir, puede especular, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de neurona estamos hablando por su velocidad de conducción? Porque eso está súper bien establecido. ¿Ok? Ya. Y lo otro que les quiero mencionar es anestésicos locales. Casi me estoy acelerando mucho. Hasta la 1:20, ¿no? Ya. ¿Por qué les quiero hablar de anestésicos locales? Porque, ¿no es cierto?, que lo que sabemos de los anestésicos locales que son sustancias que inhiben reversiblemente la propagación de los impulsos. ¿Ya? Entonces, evidentemente son un buen ejemplo cuando uno habla de propagación del impulso nervioso. Sabemos que los anestésicos locales, dependiendo del nervio que estemos hablando, ¿no es cierto?, si es un nervio motor van a generar parálisis, si es un nervio sensorial van a generar analgesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que sabemos de los anestésicos locales, ¿no es cierto?, es que, y de nuevo, hasta donde yo sé, estas son características que no se les ha podido achacar una lógica desde cómo lo entendemos nosotros, pero es así, ¿ok? Cuando uno aplica un anestésico local, lo que ve uno es que inhibe la propagación del impulso nervioso en una secuencia que es bastante específica. Entonces, por ejemplo, uno agrega una gota de lidocaína y las primeras fibras que se anestesian, que dejan de propagar el impulso, son fibras que tienen que ver con la irrigación local, la que genera cierto grado de vasodilatación, y uno ve que se torna más pálida la zona de la piel, etc. Lo que realmente es interesante respecto al efecto anestésico es que sabemos que, y hasta donde yo sé no hay excepción, podríamos capaz que en Morpho puedan hablar de eso, pero no, que siempre se anestesian, digamos, se inhibe la propagación de las fibras nociceptivas, las que proyectan el dolor hacia el territorio central, y después las motoras. Entonces, por ejemplo, que es algo, ¿no es cierto?, típico que uno va al dentista, le van a entrar esas cuestiones y el dentista dice, ¿y cómo está? Y uno dice, parte de esa estrategia es porque los dentistas, y también se hace cuando uno hace una intervención pequeñita, que amerita anestesia local y no más compleja, si tú le dices a un paciente que mueva la mano, o que hable, y uno ve que no puede hablar bien, quiere decir que ya está anestesiada la conducción motora. Y sabemos que eso ocurre siempre después de la nociceptiva. Entonces, si el paciente con anestesia local muestra problemas motrices, eso quiere decir que ya está anestesiada la propagación del dolor. ¿Se entiende esa lógica, no? E interesantemente, la recuperación del bloqueo, ¿no es cierto?, el lavado, el clearance del anestésico, también cumple con la misma secuencia, pero inversa. Entonces, si el paciente, que si le están haciendo una intervención y uno ve que empieza a mover la mano, uno dice, ya rápidamente, falta poco para que se desanestesien las fibras del dolor y va a empezar a sentir el dolor. Entonces uno ve que empieza a mover la mano, le aplica nuevamente la anestesia. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Lo que yo les digo es que no, hasta donde yo sé, no está completamente claro porque hay fibras. Uno podría decir, bueno, probablemente las fibras motoras están más escondidas en el paquete nervioso y las otras son más periféricas, pero eso no siempre se cumple de la misma manera y aún así, desde el punto de vista funcional, esto siempre ocurre. Primero se anestesian las del dolor, después las motoras. Y la salida de la anestesia es primero las motoras y después las del dolor. Por lo tanto, sabiendo eso, uno puede monitorear,
¿no es cierto?, las sensaciones que está teniendo el paciente. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de los anestésicos locales? Que la gran mayoría, por no decir todos, son bloqueadores selectivos de los canales de sodio, voltaje dependiente. ¿Ya? La importancia, bueno, son primero reversibles, y eso evidentemente eso ya le confiere una relevancia clínica inmediata. Y lo otro que también es importante, porque eso tiene que ver con la potencia de los anestésicos, es que actúan en la cara interna de la membrana. Es decir, el anestésico local tiene que entrar al axón y bloquea el canal por dentro. No es posible que bloquee el canal de sodio por el vestíbulo externo. Por lo tanto, los anestésicos locales, mientras más liposoluble es, mientras más rápidamente atraviesa la membrana y en la mielina, etc., más potencia como anestésico tiene. ¿Ok? La hojita de coca. Las primeras evidencias, como se relamen. Las primeras evidencias de anestésicos que se conocen son de registros de Imperio Inca y del Tahuantinsuyo de Titititir, en que habían fracturas de fémur e incluso perforaciones craneales rodeadas con macerado de hoja de coca. ¿Ok? Entonces, para hacer la historia muy corta, se sabía que la coca tenía un efecto anestésico que se ocupaba como tal. Y de hecho, la teoría original, estamos hablando de la época de las colonias, ¿no es cierto?, es que el efecto estimulante que tenía la coca, porque veían que, ¿no es cierto?, los amerindios ocupaban la coca y andaban todos los pilados, creían que era por un efecto anestésico que te quitaba un dolor interno, una bola que había, ¿ok? Pero el hecho concreto, entonces, que, y por qué a mí me gusta recapitular esta historia, porque es la historia más común de los fármacos que ocupamos. Entonces, muchas veces uno ve un error que uno dice, ay, no voy a tomar aspirina porque no es natural. Y la aspirina es el principio activo de la agüita de sauce, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, todos los fármacos que conocemos, uno los ha rescatado de la cultura social de las distintas regiones. ¿Ok? Aquí es lo mismo, se sabía que la coca tenía un potencial anestésico en la época que surgió toda la escuela alemana antroposofista, etcétera. Básicamente lo que hicieron fue purificar, se trajeron muchas hojas de coca de las colonias, ¿no es cierto?, de América, hicieron los extractos, las bidestilaciones y purificaron la cocaína, y le pusieron así porque era el alcaloide, el principio activo de la hoja de coca, y evidentemente purificada tenía una potencia mucho mayor. ¿Ok? Estamos hablando final del siglo XIX, la empezaron a ocupar en oftalmología, como anestésico a nivel central, espinal, ¿no es cierto? Pero sin embargo no tenía gran potencia y por lo tanto empezaron a modificar el compuesto. Entonces quitarle algunas cargas para que fuera más liposoluble, etcétera, etcétera. Ahí cuando empezaron a predecir que probablemente entraba a la célula para bloquear el canal y empezaron a hacer derivados de la molécula. La novocaína, la lidocaína son derivados de la cocaína. ¿Ok? Y de hecho la cocaína se ocupaba habitualmente. La Coca-Cola, todos saben esa historia, ¿no? La Coca-Cola, el coca de la Coca-Cola era porque tenía cocaína. Tenía hoja de coca molida y se supone que ahora le sacan la cocaína, ¿no es cierto? La cocaína se vendía como gotitas para el dolor de dientes de los niños cuando les salían los dientes. Entonces uno se ponía un poquito de gota, un gel de coca y queda totalmente anestesiado. Que dicen que ocurre también. Ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el efecto era muy claro, pero básicamente ya Sigmund Freud, famoso cocainómano, le daba cocaína a todos sus pacientes. ¿Sabían esa historia? ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que más o menos en esta época, a principios de siglo, ya empezó a hacerse evidente que la cocaína además tenía un carácter adictivo y por lo tanto empezaron a modificar la sustancia para que perdiese el carácter adictivo y potenciase el carácter anestésico. Y esa es la lógica ¿no es cierto?, de todos los anestésicos locales, que son, básicamente se agrupan genéricamente en lo que son aminoésteres. Aquí está la coca, ¿no es cierto?, que es un éster. La procaína, ¿dónde está la cloroprocaína? Le ponen un cloruro que la hace más liposoluble, etc. Y las aminoamidas.
¿Ok? ¿Y esto por qué se hace importante más allá del aspecto químico, que sean ésteres o amidas? Es que los que son ésteres, todos los compuestos que son ésteres, se metabolizan muy rápido en el plasma. En el plasma sanguíneo tenemos muchas esterasas y muchas peptidasas. Los factores de coagulación son enzimas peptídicas y enzimas que rompen los enlaces ésteres. Entonces, cuando uno ocupa un anestésico local que tiene enlaces ésteres, la vida media, la biodisponibilidad que tenga, va a depender básicamente de la colinesterasa plasmática y de esa dinámica en el plasma. En contraposición, las que son amidas, que no tienen el grupo éster, son metabolizadas a nivel del hígado, en los hepatocitos, en el complejo 1, que es el complejo del citocromo P450, que, recuerden, la estrategia de nuestro hígado es, cuando hay sustancias liposolubles, cuando son hidrosolubles, el riñón las excreta por filtración y la orina. Chao. Cuando son liposolubles, que es difícil atrapar, el hígado, ¿no es cierto?, las hidroxila, las polariza, y al quedar polares, las atrapa y las excreta conducto biliar y por las heces, o vuelven al torrente sanguíneo y por el riñón. ¿Ok? Pero hay mucha gente que prefiere los anestésicos esterados más que las amidas, dependiendo de, digamos, la salud del paciente, que si tiene cirrosis alcohólica no le van a estar dando algo que recarga la metabolización hepática. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que yo les mencionaba respecto al mecanismo de acción. Lo que sabemos de los anestésicos locales, ¿no es cierto?, es que conservan el anillo aromático, y es aquí donde básicamente, ¿no es cierto?, dado que sabemos que los anestésicos locales atraviesan la membrana, recuerden que el pH intracelular es un pelito más ácido que el extracelular. ¿Se acuerdan de eso, no? pH plasmático es 7,43 más o menos, el pH interno es 7,2. Ya estamos cerca de 2 décimas en el valor de pH más bajo, que no es menor. Recuerden que el pH es proporcional al logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Entonces, décimas de pH es significativo. Entonces, lo que ocurre es que es el anillo aromático el que le confiere la capacidad de atravesar la membrana, la lipofilia, y aquí es donde, por ejemplo, se protona el grupo amino, se transforma en una amina cuaternaria, queda protonado, queda atrapado en el axoplasma, y es ahí cuando tiene más residencia en ese compartimento y mayores chances de bloquear el canal por dentro. ¿Okay? Entonces, muchas estrategias, no sé si se fijaron, pero algunas de, ¿no es cierto?, estos canales, uno les pone aquí un cloruro. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Que una clásica estrategia de darle liposolubilidad, ¿lo habíamos mencionado alguna vez, no? ¿Sí? Una clásica estrategia de darle liposolubilidad a una droga que atraviese la membrana es ponerle un halógeno. La fluoxetina, el flúor, hace que atraviese la barrera inmediatamente. El cloro, en algunos anestésicos, el cloruro, hace que atraviese la barrera. ¿Ok? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que los anestésicos bloquean el canal solo cuando el canal está en la conformación abierta. Si el canal está cerrado, no lo bloquean. Pero por otro lado, como sabemos que los nervios tienen una actividad basal, ¿no es cierto?, en la práctica lo que ocurre es que la anestesia se da rápidamente, y en la práctica, ¿no es cierto?, la lipofilia es la que es proporcional a la potencia anestésica. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo que yo les estaba mencionando de la propagación del impulso nervioso, y respecto, por ejemplo, a lo mismo que estamos viendo acá de qué es lo que pasa en un potencial de acción cuando uno bloquea canales de potasio o de sodio. Miren, esto son de hace un poco más de 10 años, British Journal of Pharmacology, una de las revistas de farmacología más top que existe. Y aquí hacen los típicos experimentos que a ustedes les gustan tanto, ¿no es cierto?, registros de corriente macroscópica, se bloquean las de potasio, solo vemos las de sodio, corriente de entrada rápida, que se inactiva rápido. En condiciones control, la graficamos, en condiciones, en presencia de lidocaína, 300 micromolar, y vemos que la corriente es de menor magnitud, no cambia el voltaje de activación, pero la corriente es de menor magnitud, pero no cambia su potencial de inversión porque la selectividad del canal no cambia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son bastante selectivos respecto a los canales de sodio, y por lo tanto, cuando uno ve en términos de potencial de acción, lo que uno ve es que todos los atributos que le da el potencial de acción a la corriente de sodio van desapareciendo. Principalmente la amplitud del potencial de acción, la velocidad de la despolarización y también la velocidad con que se va propagando
esta señal, ¿ok? Y la gran ventaja de los anestésicos locales es que finalmente, como se metabolizan bien, uno le puede dar en concentraciones, la dosis, el rango terapéutico es bastante grande, uno logra, ¿no es cierto?, una completa desaparición del potencial de acción, sin que eso vaya a provocar mayores problemas hepatotóxicos, sobrecarga plasmática, y es completamente reversible. ¿Sí? Me aceleré demasiado, parece. Estamos. Chicos, hasta aquí entra la prueba. ¿Sí? Hasta aquí entra la prueba. En la tarde vamos a empezar a hablar de receptores, agonistas, ligandos, antagonistas, bloqueadores.